reemplaza al senador Durresti y el senador Jorge Soria reemplaza al senador don Pedro Araya. No estando el presidente titular de la comisión, corresponde elegir al presidente accidental. Propongo al senador Insulza. Muy bien, don Víctor. Don Jorge. Don Jorge se paró recién. Don Jorge. Esperemos un minuto que llegue. Sí, no me acuerdo. ¿Le habrán mandado el link a la senadora Rincón? Sí, mi abogado ayudante dice que sí, que se lo mandaron. Ya, ok, perfecto. Esperemos que llegue don Jorge, porque se paró en un minuto. También se lo mandé yo a la senadora Rincón, así que ojalá que llegue luego. Ya. Ahí llegó. Ahí. Don Jorge, estábamos eligiendo presidente accidental. Se ha propuesto por el senador don Víctor Pérez a don José Miguel Insulza. ¿Usted respalda esa proposición? Favorablemente. Ya. Muchas gracias, senador. No soy dramático que no lo hubiera hecho. Entonces. Presidente, ¿tenemos que partir dando la cuenta? Sí. Ya. Usted abrió la sesión ya en todo caso, ¿no? Sí, si está abierta la sesión. Adelante, por favor. Ya, muy bien. La cuenta de la comisión es la siguiente. Han ingresado a la comisión los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, una moción de los honorables senadores señora Aravena y señores Chaguán, García y Piu, con la que inician un proyecto de ley que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con los otros delitos a la propiedad. También hay una moción del honorable senador señor Navarro, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional para suspender el pago de las patentes comerciales ante un estado de excepción constitucional. Finalmente, hay una comunicación del presidente de la Comisión de Agricultura, honorable senador señor Castro, mediante la cual señala que la mencionada instancia acordó solicitar a la Comisión dar prioridad en la tramitación del proyecto de ley que reforma el Código de Agua. Respecto a este proyecto, como le consta al senador don Víctor Pérez, miembro titular de la comisión ha venido trabajando permanentemente todos los días lunes, analizando con especialistas en derecho constitucional y especialistas en materia de agua esta materia. Así que podríamos, si le parece a la comisión, dar esa información a la Comisión de Agricultura. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, de acuerdo. Vamos a poner la cuenta, la tabla ahora. Muy bien. Señor presidente, señores senadores, la sesión del día de hoy está convocada para escuchar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se referirá acerca de las razones y antecedentes que tuvo en consideración el gobierno para nominar al señor Raúl Mera Muñoz como ministro de la excelentísima Corte Suprema. A esta sesión han sido especialmente invitados el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, y nos va a acompañar también el jefe de la división judicial, señor Héctor Meris. Si a usted le parece, señor presidente, la Secretaría puede hacer una breve relación de la presentación que ha hecho el Ejecutivo para que ustedes tengan los antecedentes y a continuación dar la palabra al señor ministro para que haga la presentación a nombre del gobierno. Sí, por favor, adelante, señor secretario. Muy bien. Señor presidente, señores senadores, corresponde iniciar el estudio de la proposición de su excelencia el presidente de la República para designar como ministro de la Corte Suprema al ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señor Raúl Mera Muñoz, en la vacante provocada por el cese de funciones del magistrado señor Hugo Dolmech Urra. Cabe recordar que el artículo 78 de la Constitución Política de la República establece que la Corte Suprema se compone de 21 miembros, los que son nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado.
El inciso tercero del mencionado precepto precisa que los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas, que en cada caso propondrá la misma Corte, siempre que cuente con el acuerdo de esta corporación, la que deberá adoptar su decisión por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. En conformidad con lo anterior, la Corte Suprema elaboró y comunicó la cinquena correspondiente al jefe de Estado, quien decidió proponer para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema al señor Raúl Mera Muñoz. En los antecedentes curriculares del candidato que ha recibido la secretaría se destacan los siguientes. Don Raúl Mera es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, donde recibió el premio al mejor egresado de su promoción, amén de haber obtenido la nota máxima en su examen de licenciatura en Derecho. Se tituló de abogado el año 1980. En ese mismo año ingresó al Poder Judicial, ejerciendo a partir de esta fecha los siguientes cargos. Esta es una síntesis de los cargos que ha ocupado. Entre mayo de 1980 y febrero de 1981 se desempeñó como secretario titular del Juzgado de Letras de Río Negro. Desde febrero de 1981 a diciembre de 1982 sirvió el cargo de secretario titular del primer Juzgado de Letras de Valdivia. Desde diciembre de 1982 a septiembre de 1984 ejerció el cargo de relator titular en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Entre septiembre de 1984 a agosto de 1986 se desempeñó como secretario titular de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas. De agosto de 1986 a diciembre de 1987 actúa como juez titular del primer Juzgado de Trabajo de Iquique. Entre diciembre de 1987 a agosto de 1996 sirvió el cargo de juez titular del primer Juzgado de Letras de Iquique con jurisdicción civil y criminal. Desde agosto de 1996 a septiembre del año 2000 ejerció el cargo de fiscal titular en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta. A partir de septiembre del año 2000 y hasta el año 2015 ocupó el cargo de ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, siendo su presidente durante los años 2002 y 2014. Finalmente, desde agosto del año 2015, ejerce el cargo de ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, siendo su presidente en el año 2016. Igualmente ha ejercido diversas actividades académicas, entre las que destacan las siguientes. Profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho para la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Austral de Valdivia en el año 81. En el año 1982 fue profesor de Cátedra de Derecho Constitucional para la carrera de Pedagogía en Historia en la Universidad Austral de Valdivia. El año 95 fue profesor ayudante de la Cátedra de Derecho Penal en la carrera de Derecho en la Universidad Arturo Prat en Iquique. El año 96 fue profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal en la mencionada universidad. Entre el año 1999 y 2000, profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal en las carreras de Derecho de la Universidad de Antofagasta y Católica del Norte. Entre los años 2001 y 2013, fue profesor de la Academia Judicial en diversos cursos de formación de postulantes al Poder Judicial, a cargo del taller sobre redacción de resoluciones civiles y también de cursos habilitantes para los cargos de ministro y fiscal de Cortes de Apelaciones. En conformidad a las reglas ya establecidas por esta comisión y ratificadas por la Corporación, el Ejecutivo hizo llegar al Senado todos los antecedentes que tuvo en consideración para hacer la respectiva nominación. Asimismo, la Corte Suprema ha remitido a esta comisión copia de los antecedentes que se consideraron para formular la respectiva propuesta. Igualmente, remitió las sentencias más relevantes que el candidato ha dictado en los últimos 5 años en diversas materias y en las que ha concurrido con su voto a favor o en contra. Por otra parte, la comisión abrió un plazo de 10 días para que cualquier ciudadano hiciera llegar documentos u observaciones con sus respectivos fundamentos y que dijeran relación con la proposición del nombramiento que se ha formulado. En este sentido, se han recibido, como se ha dado cuenta en sesiones anteriores, cartas que valoran el desempeño y la labor cumplida por el señor ministro, pero también observaciones críticas respecto de la función jurisdiccional que ha cumplido el señor Mera.
Finalmente, la Biblioteca del Congreso Nacional recopiló y puso a disposición de la Comisión toda la información pública referida al candidato, con especial atención de los antecedentes que conten en los medios de comunicación social y que digan relación con la idoneidad o probidad del candidato para servir el cargo. Todos estos antecedentes, señor presidente, señores senadores, están a disposición de los integrantes de esta comisión y han sido remitidos a sus correos electrónicos. En la tarde de ayer, ustedes recibieron 2 correos donde se remiten todos estos antecedentes. Finalmente, hacemos presente que esta proposición de nombramiento tiene la urgencia del párrafo segundo del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política. En consecuencia, el Senado tiene hasta el día 7 de agosto para pronunciarse sobre la proposición de nombramiento que ha formulado Su Excelencia el Presidente de la República. Es cuanto puede informar la Secretaría, señor presidente, señores senadores. Muchas gracias, secretario. Yo quiero rogarle solamente, secretario, que como habemos senadores que no somos los titulares de la comisión, de todas maneras nos envíe, por favor, los antecedentes que usted señala a nuestro sitio. Sí. Nuestra página web para poder nuestros correos, mejor dicho, nuestro mail, para poder tenerlos también a fin de formarnos un juicio. Por supuesto, presidente. Se lo haremos llegar a la brevedad. Senadora Rincón, por favor. Gracias, presidente. Yo estoy reemplazando al senador Huanchumilla, que gracias a Dios está mejor, pero voy a participar en la sesión en su nombre. Muchas gracias, senadora. Muy bien, senadora. Gracias. Bueno, entonces, escuchada la cuenta del señor secretario, sí. Le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro Hernán Larraín. Le damos la bienvenida a esta comisión, señor ministro. Muchas gracias por estar con nosotros y sí, estamos disponibles para su exposición. Presidente, antes que hable el ministro. Secretario, Víctor Pérez está pidiendo la palabra. Don Víctor Pérez está pidiendo la palabra. No, Pérez, no lo había visto, perdón. No, presidente, que el secretario acaba de decir que nosotros tenemos plazo hasta el 7 de agosto. Sí. Por lo tanto, lo que debiéramos nosotros es hacer, la Secretaría, proponernos, digamos, un calendario, porque el 7 de agosto el Senado debiera resolver, no la Comisión, el Senado. Sí, exactamente. Por lo tanto, debiéramos tener nosotros, antes que termine esta sesión, ojalá un calendario para poder llegar, que el Senado pueda el día 7 de agosto resolver. No nos quedan muchos días al parecer, digamos, porque el 7 de agosto podría ser, si mi memoria no me engaña, mi cálculo no me engaña, solo 2 semanas más. Por lo tanto, nosotros debiéramos tener la próxima semana a lo menos 2 sesiones para tratar este tema. Sí, señor presidente, si les parece, al final de la sesión podemos ver una proposición de calendario que preliminarmente la Secretaría ha hablado con el presidente titular de la comisión. Bueno, lo vemos entonces al final de la sesión, usted lo da, señor secretario, y nosotros lo aprobaremos, espero. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si no hay otro asunto, vamos a darle la palabra al ministro Hernán Larraín para que nos entregue su informe sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludarlo, también hago extensivo este saludo a la señora senadora y demás senadores que nos acompañan, también a los miembros de la Secretaría de esta muy recordada comisión. Quisiera cumplir con el cometido para el cual he sido convocado, mediante oficio del 13 de julio, recién pasado, para exponer los antecedentes que sirvieron de base a la presentación que hiciera el presidente de la República, don Sebastián Piñera, para proponer al ministro señor Raúl Mera para completar la vacante que ha dejado don Hugo Dolmetsch al cumplir su edad de jubilación, para integrar el máximo tribunal de nuestro país. El nombre del juez Raúl Mera fue incorporado en una cinquiena que elaboró la Corte Suprema, que tenía efectivamente candidatos y candidatas que, sin lugar a dudas, poseen todos una destacada trayectoria, son conocidos por su desempeño en distintas áreas de la justicia y por su gran dedicación a la labor jurisdiccional. Por eso, esta difícil decisión implica, al elegir a una persona,
y no a otras, también un deber de reconocimiento a quienes han manifestado su disposición e interés para servir el cargo. La atribución del Senado para aprobar o no la elección del presidente de la República de una persona que ocupe el cargo de ministro de la Corte Suprema debe ajustarse al rol y a la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los intervinientes, desde luego a esta corporación en el proceso, como también al propio presidente de la República para proponer y a la de la Corte Suprema para elaborar esta quina dentro de la cual el presidente formula su propuesta. Quizás por eso lo primero sea recordar la enorme tarea y responsabilidad que tiene un ministro de la Corte Suprema. Esta es la instancia de más alta jerarquía dentro de nuestro Poder Judicial, donde se resuelven sin ulterior alternativa los reclamos y recursos que se presenten en las controversias, que se sustancian en los juicios que se llevan ante tribunales inferiores, de acuerdo a las normas procesales vigentes, para asegurar el debido proceso en su determinación. Este ministro deberá participar en consecuencia en la definición responsable de sentar jurisprudencia en las materias que conoce, asegurando el debido respeto a la legislación vigente y también la de uniformar los fallos de los jueces para lograr dar certeza jurídica en la aplicación del ordenamiento legal. Además, también deberá participar en la superintendencia directiva, correccional y económica que le está reservado a este tribunal, quien, a través de estas atribuciones, gobierna y conduce a este poder público. Son, pues, responsabilidades de la más alta significación. De ahí que escoger a quien asuma esta responsabilidad no es una tarea menor y, en opinión del gobierno, esta persona debe reunir varios requisitos. Desde luego, una elevada preparación jurídica, una dilatada experiencia profesional, imparcialidad, ¿no? Y capacidad de resistir toda presión o interferencia externa, coherencia y consistencia en sus actuaciones y decisiones judiciales, probidad, honestidad y una hoja de vida intachable. Adicionalmente, y esto es una mirada más global, se debe asegurar que nuestra Corte Suprema sea, en el conjunto de las designaciones, una institución que de verdad represente las diversas miradas jurídicas que predominan en el país, pero que también logre alcanzar equidad de género y procurar una adecuada representatividad territorial. De las 5 alternativas propuestas, como ya hemos señalado, el presidente de la República ha escogido como su candidato al ministro Raúl Mera. Sus antecedentes personales, su trayectoria judicial, su compromiso con la tarea jurisdiccional, su conducta intachable, lo hacen merecedor de este nombramiento en forma indubitable. Pensamos que en verdad su historial es de tal envergadura que no debería ser mayormente difícil lograr su aprobación en esta corporación. Como lo ha relatado en parte el secretario don Rodrigo Pineda, Raúl Mera Muñoz nació en Osorno en 1956, cursó estudios de leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entonces de Valparaíso, entre 1974 y 1978, desde donde egresó como el mejor alumno de su promoción. Es Raúl Mera un hombre de región. Obtuvo el título de abogado en 1980 y ese mismo año ingresó a la carrera judicial como secretario del Juzgado de Letras de Río Negro y del primer Juzgado de Letras de Valdivia. Luego continuó como relator en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, secretario en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, juez del primer Juzgado de Letras de Iquique y fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sin perjuicio de otros cargos que ha ejercido en calidad de subrogante legal, como por ejemplo en la Corte de Punta Arenas. En el año 2000 fue designado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua para finalmente asumir en el año 2015 hasta la fecha como ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En 2 ocasiones, y por decisión de la Corte Suprema, el ministro Mera ha cumplido funciones como ministro suplente de este máximo tribunal. Por su parte, ya se ha señalado, el
pues Raúl Mera ha sido también profesor de la Universidad Austral de Valdivia, de la Universidad Arturo Prat de Iquique, de la Universidad de Antofagasta y de la Universidad Católica del Norte. Respetado por sus pares, Raúl Mera es un reconocido hombre por su larga trayectoria judicial y como experto, conocedor de diversas áreas del derecho. En ese sentido cuenta con importantes decisiones en materia penal, tanto bajo las reglas del Código de Procedimiento Penal como también bajo el nuevo proceso criminal. Adicionalmente, cuenta con destacados fallos en diversas materias: civil, constitucional, administrativo y laboral. También cabe mencionar que en áreas ajenas al quehacer judicial, el ministro Mera es un hombre de inquietudes literarias, como lo demuestra en la publicación de sus libros, por ejemplo, Cruce de Caminos, publicado en el año 1999, y Los Rayos de la Rueda, Los Caminos de la Religión, publicado en el año 2008. Como hemos señalado entonces, estos antecedentes conocidos del ministro Mera nos hacen pensar que es un extraordinario nombre para incorporarse como ministro de nuestra Corte Suprema. Sin embargo, hemos podido apreciar en algunas publicaciones de prensa las declaraciones que algunos dirigentes políticos han hecho que se oponen a su nombramiento. Es el caso, por ejemplo, de Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, quien ha señalado que el juez Mera es autor de fallos aberrantes, según sus propias expresiones, en el ámbito de los derechos humanos. O, como anticipó ya su criterio, el senador Guido Girardi señaló que no podría votar por él en atención a esos fallos y a otros en materias ambientales. Por esas consideraciones creemos que es importante abordar el tema en una doble perspectiva. Primero, recordar cuáles son los criterios que, a nuestro juicio, se deben tener presente al designar a un ministro de la Corte Suprema. Y luego queremos referirnos en forma particular a los fallos que el ministro Mera ha realizado en materia de derechos humanos o en materias ambientales, para así poder entender su pensamiento jurídico en términos generales, no un juicio específico de cada fallo, porque eso ciertamente no es pertinente. Creemos importante esclarecer el sentido que tiene la participación de los diversos actores institucionales en un ministro de esta excelentísima Corte Suprema. Ello porque el mero análisis de las actuaciones que ha tenido un juez a lo largo de su trayectoria no puede ser considerado a raíz de un pronunciamiento específico o determinado, sino que debe ser visto como un todo, en su conjunto. Lo que estimamos se debe apreciar es analizar la forma como ha fallado, la fundamentación de sus afirmaciones, la coherencia entre unos y otros dictámenes, la solidez jurídica de sus sentencias, la independencia que se puede apreciar en sus actuaciones a través del tiempo y, por cierto, la probidad observada en el ejercicio de su función. Revisar un fallo determinado y rechazar su designación por no compartir su contenido no pareciera ser el camino a seguir en el momento de tomar una decisión como la que debe tomar en su momento la Corte Suprema, el presidente de la República o el propio Senado. Ello porque siempre será posible discrepar con fallos específicos o individuales de los jueces. El derecho y la apreciación prudencial de los elementos probatorios no son ecuaciones matemáticas con un solo resultado posible. Por el contrario, la diversidad de interpretaciones es siempre un camino abierto. Por ello es que la evaluación de un juez se debe realizar en forma global y no a partir de un caso o un fallo específico o determinado. Asimismo, cabe tener presente la necesaria cautela que hay que tener para observar y asegurar la debida independencia de los jueces, ya que ésta se puede ver afectada si es que los jueces advierten que sus designaciones van a depender de cómo fallen en casos determinados, lo cual ciertamente va a distorsionar su obligación de administrar justicia en forma imparcial y objetiva. Más aún, no se debe olvidar que quienes llegan a ser postulados para integrar la Corte Suprema desde la carrera judicial
han dictado cientos, si no miles de fallos a lo largo de los años. Dificulto, en verdad, que haya un juez que no tenga en sus registros fallos que no puedan merecer críticas posteriores. Se trata, no olviden, se trata de seres humanos que deben ser evaluados por su trayectoria, no por alguna acción aislada. En ese sentido, creemos indispensable poder ir despejando y evaluando cuál ha sido de verdad la doctrina jurídica que ha impulsado en términos generales el ministro Mera a lo largo de sus fallos y particularmente en aquellas áreas en donde se ha levantado el debate respecto de algún fallo específico, como es el caso al que me voy a referir. En el ámbito de los derechos humanos, creemos importante recordar algunas de sus actuaciones y pronunciamientos. En el año 2000, como ya lo decíamos, el ministro Mera ascendió al cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde dictó 2 sentencias que son importantes de mencionar y de analizar. La primera, de un caso muy emblemático en el ámbito de las violaciones a los derechos humanos, el caso de los Quienes. Esa corresponde a un sumario que instruyó el ministro Mera como ministro en visita extraordinaria para investigar la muerte de Cecilia Mañi Camino y de Raúl Pellegrín Friedman, hecho que había acaecido en octubre de 1888, expediente en el cual, por sentencia del 18 de octubre del 2010, los acusados fueron absueltos. Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Rancagua en julio del 2013 y luego, en octubre del 2014, la excelentísima Corte Suprema desechó los recursos de casación entablados por los querellantes por una mayoría de votos que integraron los ministros Milton Huica, Lamberto Cisterna y Guillermo Silva, el actual presidente de la Corte Suprema. Es decir, el fallo que como ministro en visita extraordinaria dictó el ministro Mera fue avalado con posterioridad por los 3 integrantes de la Corte de Apelaciones de Rancagua y por los ministros mencionados de la Corte Suprema, ratificando el criterio por él observado. ¿Por qué ocurrió esto? El fundamento de la absolución en la primera instancia de los acusados, bajo las consideraciones del ministro Mera, derivó de la imposibilidad de alcanzar racionalmente la certeza condenatoria exigida por las leyes, llegando a la conclusión, el sancionador, es decir, el ministro Mera, de que la muerte de Mañi y Pellegrín no obedeció a la acción provocada por terceros, comparado de la multiplicidad de pericias que se reunieron en el proceso, tanto las autopsias mismas como los llamados peritajes sobre peritaje. La Corte Suprema, en cambio, si bien estimó que sí se estaba en presencia de un homicidio, ratificó que no existía prueba suficiente que inculpara a los acusados. Esta es la sentencia quizás principal que ha sido utilizada para criticar al ministro Mera por su supuesta baja adhesión con la causa de los derechos humanos. Si bien todas las opiniones son respetables, para esgrimir una crítica al fallo y al juez, cabe detenerse brevemente aquí y considerar que ninguna de las motivaciones del fallo que comentamos se refiere al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no ha habido una consideración jurídica en los fallos, tanto del ministro Mera como de quienes lo avalaron, un concepto reñido con la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional, porque el fundamento de ella son las apreciaciones que vierte el sentenciador respecto a la prueba médica pericial, tenía a la vista para tener por establecidos los hechos de la causa, opiniones propias de la ciencia, analizadas como lo manda el Código de Procedimiento Penal, conforme a la sana crítica, y quien les pese. Fue así apreciada por numerosos jueces, tanto de la Corte de Apelaciones como de la Corte Suprema. Vale decir, aquí la razón por la cual no se llegó a una conclusión determinada es porque los antecedentes periciales sometidos al caso no fueron suficientes para llegar a una sentencia condenatoria. No se trata de aquí de haber utilizado una institución como la aplicación de la ley de amnistía o de la prescripción, que en algún momento se utilizó por la Corte Suprema o por los tribunales en Chile en otros tiempos, pero que luego
la jurisprudencia modificó. No, aquí no ha habido un fallo fundado en temas jurídicos que pudieran estar, por alguna consideración, reñidos con la doctrina de los derechos humanos. Más aún, en otro fallo, dictado por el ministro Mera en la misma Corte de Apelaciones de Rancagua, en el caso Almonacid, redactó una sentencia que ha sido señera en materia de derechos humanos cuando se trató de cumplir una sentencia emanada por la Corte Interamericana de Justicia. La cuestión sometida a decisión de la Corte de Rancagua consistió en determinar cuál era la fuerza obligatoria de la sentencia expedida precisamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 26 de septiembre de 2006 en el caso denominado Almonacid Arellano y otros contra Chile, frente a la existencia de un sobreseimiento definitivo previamente dictada por la causa criminal que se instruye precisamente por la muerte del señor Almonacid. Dicho sobreseimiento, además, gozaba de autoridad de cosa juzgada. La Corte Suprema simplemente había enviado copia de ese fallo con un muy escueto cúmplase. Las líneas argumentativas del fallo, redactado por el juez Mera, han sido reseñadas por Gonzalo Aguilar Carballo en el artículo Afinando las cuerdas de la especial articulación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Un comentario que hace sobre precisamente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua en el caso del homicidio simple de Luis Almonacid Arellano, en sentencia del 14 de enero del 2013, publicado en la revista de Estudios Institucionales, con más detalles que estarán en esta presentación que les haré llegar para que puedan contener los detalles específicos sin necesidad de referirnos enteramente a ellos. Pero si pudiéramos sintetizarlo, lo que señala y destaca Gonzalo Aguilar de este fallo es lo siguiente: el Estado ha otorgado su consentimiento respecto de la obligación de someterse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además ha reconocido expresamente la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que hace este fallo, agrega, es la supremacía del derecho internacional por sobre la normativa del derecho interno. La conveniencia o no de someterse a la jurisdicción de la Corte es una decisión política de la Corte Interamericana, ¿no? Es una decisión política que ya fue adoptada por los órganos del Estado de Chile y esa voluntad es ajena a los jueces, solo tienen que cumplir. Esto es lo que se está subrayando. El Estado de Chile no podía ignorar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había desarrollado en su jurisprudencia la doctrina de la cosa juzgada aparente, atributo de que gozaba el sobreseimiento definitivo. Aquí hay una vehemencia argumental de la Corte que en realidad no tiene parangón. Y para ejemplificarla es válido transcribir algunos de sus pasajes. Comillas, un acto infractor, vulnerador de garantías fundamentales, no puede tener efecto jurídico so pena de desbaratarse todo el sistema de protección que la Convención de que se trata prevé. Otro párrafo. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide que una norma interna ha infringido los derechos garantizados por la Convención, es evidente que esa norma de derecho interno pierde su eficacia para el preciso caso de que hablemos, porque de otra manera no se cumpliría lo dispuesto por la propia Constitución en cuanto que la regla de derecho fundamental garantizada por el tratado limita la soberanía, ni tampoco se cumpliría el deber, que también el citado artículo 15 impone, de respetar y promover el derecho esencial de que se trate. Hasta aquí la cita. Aguilar Carballo sostiene entonces que, comillas, en este caso es posible hablar de un caso extraordinario, porque no es de ordinaria ocurrencia que los estados parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos cumplan de la manera que aquí se ha efectuado con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, sabido es que en el tiempo presente ha surgido al interior de algunos estados partes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos voces que ponen en tela de juicio la sentencia de dicha Corte e incluso siembran dudas sobre la obligatoriedad de su pronunciamiento. Hasta ahí la cita. A la vez que concluye que, nuevamente lo cito, resta por ver
¿Cuál es la secuela de esta historia? Y más interesante aún, si las enseñanzas derivadas de este fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua rinden fruto y nos permiten ver nuevos ejemplos como este en los tribunales chilenos. Vale decir, aquí estamos frente a un fallo redactado por el ministro Mera, que en lugar de hacer un simple cúmplice de la orden que le dio el tribunal, acogió la doctrina internacional de los derechos humanos en virtud del cual los fallos pronunciados por la Corte tienen prevalencia sobre el ordenamiento interno. Y en un fallo anticipatorio, porque han habido con posterioridad otros que han seguido ese camino, acogió la prevalencia del fallo de la Corte Interamericana por sobre aquellos fallos del orden interno, manifestando así y un compromiso con la doctrina internacional de los derechos humanos indiscutible. Hay también otros casos en el ámbito de derechos humanos, no queremos referirnos a todos, pero sí podemos recordar lo ocurrido en febrero de 1984, cuando se produjo lo que entonces se conoció como el Puntarenazo, una protesta ciudadana contra el general Pinochet, quien visitaba la ciudad, Punta Arenas, en esa oportunidad, quien enfrentó el repudio de algunos manifestantes en su contra, que se escondieron en la catedral de la ciudad. Se trataba de una situación excepcional y muy sorprendente en esa época. La autoridad política del momento interpuso un requerimiento invocando al efecto la Ley de Seguridad del Estado, designándose como ministro en visita a don Jaime Rodríguez Esposo. Este sometió a proceso a varios de los detenidos y al cerrar el sumario confirió traslado al Ministerio Público Judicial, cargo que a la sazón, en forma accidental, desempeñaba precisamente el ministro Raúl Mera, en ausencia del fiscal titular de entonces. En su informe del 21 de agosto de 1985, Raúl Mera estuvo por rechazar el requerimiento según los capítulos que entonces señaló, y los cito. Los hechos que fundan el requerimiento no eran constitutivos de delito, pues el intendente regional no estaba jurídicamente facultado para decretar el estado de excepción constitucional que le servía de base, siendo el presidente de la República el único habilitado para hacerlo. B. Tampoco lo son, porque era una figura delictiva imposible de aplicar en ese entonces, pues la actividad de los partidos políticos se encontraba prohibida por la normativa legal entonces vigente. C. Tampoco lo son, porque las reuniones en las que se censuró la conducta de los acusados no eran político-partidistas. En ese tiempo, este planteamiento era sin duda un planteamiento atrevido, osado. Todos los manifestantes fueron favorecidos con un sobreseimiento. Si bien esta decisión fue en una primera instancia temporal, el fiscal subrogante Mera dedujo apelación y obtuvo que la Corte de Punta Arenas declarara el sobreseimiento definitivo de todos los inculpados. No se trató de un acto que pretendiera un protagonismo individual, sino que una muestra temprana, ¿no?, de temperamento y opinión jurídica propia, que sin duda debe ser mirada como una decidida vocación por la tutela de las libertades personales en tiempos en que en nuestra historia los tribunales de justicia no fueron particularmente proclives a la defensa de tales derechos fundamentales. Podríamos seguir enumerando fallos del ministro Mera en materia de derechos humanos, que acreditan que sus definiciones se han fundamentado en consideraciones jurídicas, todas ellas consistentes con la doctrina internacional de los derechos humanos, entre otras, por ejemplo, la que condenó a Aníbal Ramón y Luis Schaffhauser por el homicidio de Juan Eduardo Rojas Arce, en el cual, nuevamente, da aplicación directa a los principios y normas que la Corte Interamericana ha resuelto respecto de la ley de amnistía. Pero creemos que es suficiente con lo dicho para desacreditar críticas que no se compadecen con la verdad, más aún, que causan daño al prestigio y trayectoria de un juez como Raúl Mera. Es más, su fallo en el caso Almonacid ha merecido reproches de otros sectores. Por ejemplo, en carta reciente que publicara el diario El Mercurio, escrita por Hermógenes Pérez de Arce, reclamaba de dicho fallo porque, comillas, se refrendó el desconocimiento de la ley de amnistía. Hasta ahí la cito. Cuestión que en el ministro Mera fue efectivamente una decisión anticipatoria, ya que el sentenciador dio aplicación directa al fallo de la Corte Interamericana y no aplicó dicha norma de amnistía cuando aún no era parte de la jurisprudencia fijada luego por la Corte Suprema. Esa crítica
sirve para ratificar la línea jurídica permanente que él ha observado en sus fallos de derechos humanos. Esto nos parece a nosotros suficientemente contundente para desvirtuar las inquietudes que algunos han sembrado. Hay también, sin embargo, inquietudes respecto de fallos en materias ambientales, materias que obviamente es extraordinariamente relevante a la luz del avance de la contaminación en nuestro tiempo. En este ámbito, las objeciones al ministro Mera provienen particularmente de una decisión relacionada con 12 recursos deducidos con ocasión del complejo industrial Puchuncaví-Ventana y la contaminación del lugar, respecto del cual se le acusó de fallar equivocadamente. Los 12 recursos en realidad se resolvieron en un solo fallo, dictado por decisión de mayoría en los autos 7 millones y fracción, que fue revocado posteriormente por la Corte Suprema en el expediente rol 5.888.2019. Sin inmiscuirnos en esa decisión, porque simplemente no nos corresponde, sí cabe destacar que el fallo de la Corte de Valparaíso, en el que participó el ministro Mera, no hizo sino aplicar los propios criterios del máximo tribunal manifestado en sentencias dictadas en una serie de causas. La que confirma la sentencia de la Corte de Coyhaique, la que confirma la de la Corte de Punta Arenas, la que confirma la de la Corte de Arica. 3 fallos cuyos roles van a quedar registrados en el documento que haremos llegar con posterioridad a la Secretaría de esta corporación. Todas estas 3 sentencias, la de Coyhaique, Punta Arenas y Arica, que fueron confirmados, son posteriores al fallo que modificó la sentencia de la Corte de Valparaíso. Antes, en el mismo sentido usado por la Corte de Valparaíso, en Puchuncaví-Ventana, la Corte Suprema ya había aplicado los criterios del fallo cuyo mérito se ha cuestionado para desestimar los recursos. Hay aquí 6 fallos cuyos roles indican en donde se manifiesta esa doctrina que siguió la Corte de Valparaíso para no acoger ese recurso. Es decir, el fallo que dictó la Corte de Valparaíso respecto de la situación de Puchuncaví-Ventana estaba amparado en una doctrina a la que ya me voy a referir, recogida en fallos jurisprudenciales de la Suprema antes de ese pronunciamiento y nuevamente lo ha sido en fallos con posterioridad a ese pronunciamiento. Si ponemos atención al caso en concreto, vamos a encontrar afirmaciones de la sentencia que deben ser contrastadas con algunas versiones que se han difundido en las redes sociales en las cuales el juez Mera fija su posición constitucional en materia ambiental y que permiten entender por qué no hay aquí una cuestión que de nuevo constituya un desconocimiento de la gravedad o importancia de los fallos ambientales, sino que una manera diferente de cómo las Cortes deben acoger uno u otro recurso según la naturaleza del problema que conoce. En la primera de las consideraciones de este fallo, en las cuales el juez Mera fija su posición, señala: si hacemos el análisis en forma completa y conjunta, es evidente que una afectación seria de la salud por causa de una emergencia ambiental severa amenaza también la vida y en todo caso la integridad física o cuando menos psíquica de las personas. En una segunda consideración agrega: la contaminación del ambiente no debería en principio reclamarse ante esta judicatura, sino ante los tribunales ambientales que, conforme a al artículo 17, número 2 de la ley 20.600, tienen a su cargo las acciones para la reparación del medio ambiente dañado. Esta es como la médula de la razón por la cual se desestima el fallo. Y lo repito, la contaminación del ambiente no debería en principio reclamarse ante esta judicatura, sino ante los tribunales ambientales conforme a la ley 20.600 que tiene a su cargo las acciones para la reparación del medio ambiente dañado. Pero cuando la contaminación desata episodios de grave crisis que afectan de modo inminente la salud y por ende, como dijimos, la vida, ahí es pertinente buscar remedio urgente por medio del recurso de protección. Es decir, la discusión que plantea el juez Mera y la Corte, y que se recoge en general en la doctrina de los tribunales, es que el recurso de protección es un medio para corregir daños graves inmediatos, urgentes, pero cuando se está dañando en forma consistente, grave y profunda,
la salud o la vida de las personas, debe recurrirse a otros medios que franquea nuestro ordenamiento legal, a otros recursos, a otros tribunales, que es lo que aquí se dice en esta consideración. En una tercera consideración dice, en cambio, lo que sí es cierto es que la acción de protección solo será pertinente para buscar remedios de emergencia frente a episodios de crisis y exclusivamente en tanto ellos presenten una gravedad tal que se produzca una relación inseparable entre los derechos amagados, vida, salud y derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. No lo será, en cambio, para obtener soluciones de fondo o permanentes respecto de estados prolongados de saturación o de situaciones históricas de contaminación ambiental. Y agrega, en otro considerando cuarto, así pues, siendo el recurso de protección una acción constitucional de urgencia, requiere que existan hechos indubitados, no solo en cuanto a la existencia de un determinado supuesto de daño o de amenaza a un derecho resguardado por la ley fundamental, sino además en cuanto a la naturaleza del acto infractor y a la persona o la institución a quien quepa atribuir ese acto ilegal o arbitrario, lo cual supone que no exista una controversia que requiere investigación y rendición de probanza, sino una responsabilidad claramente establecida. Finalmente, en otra considerando, el 14 dice, el recurso de protección solo puede constatar si se han adoptado medidas que parezcan razonables y proporcionales a la situación dañosa, dejando a salvo la discusión técnica de fondo acerca de su mayor o menor suficiencia. En fin, como se desprende de estas consideraciones, la decisión de rechazo de la acción de protección deducida no se fundamenta en el desconocimiento de la existencia de una grave contaminación en la zona, sino por los motivos que más arriba se reseñaron relacionados con una jurisprudencia reiterada en orden a no utilizar el recurso de protección cuando existen otros recursos e instancias más adecuadas y pertinentes para restablecer el respeto y la salvaguardia de un derecho amenazado en su base fundamental y no en una situación de emergencia. Vale decir, aquí hay una consideración más bien propia de la doctrina procesal que estima cuándo es pertinente un recurso y cuándo no lo es otro, que es habitual, no solamente en materias ambientales, sino que ustedes pueden estudiar cómo los tribunales, tanto las Cortes de Apelaciones como la Suprema, fallan y normalmente no acogen recursos de protección cuando en la materia, en el derecho que se quiere proteger a través de este recurso, encuentra en nuestro ordenamiento otros recursos, otros tribunales a través de los cuales resolver los temas de fondo. El recurso de protección se utiliza solamente para situaciones muy contingentes, muy graves, que requieren una reparación rápida e inmediata. Es, por lo tanto, una cuestión que tiene que ver con doctrinas procesales, no un desconocimiento a la importancia de tener y vivir en un ambiente libre de contaminación, cuestión que es compartida también por quienes puedan tener una mirada procesal distinta respecto de cómo recurrir cuando hay una vulneración de este derecho garantido por la Constitución. En consecuencia, a partir de estas consideraciones, pensamos que es necesario volver a una reflexión sobre el rol de la judicatura en nuestra República Democrática. La labor de los jueces, esto es, su labor de resolver las controversias, aplicando la ley y el derecho, sometiendo su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, contener los excesos de los otros poderes del Estado, dar protección a las personas, haciendo valer sus derechos fundamentales, resulta crucial para el correcto funcionamiento de nuestro régimen jurídico. Jueces que deciden los asuntos sometidos a su resolución con apego al derecho y no invocando sus preferencias o intuiciones, garantizan la plena vigencia del Estado de Derecho en Chile. Creemos, pues, que por su trayectoria, por todos los antecedentes que hemos sometido a conocimiento de esta comisión y del Senado en general, que don Raúl Mera cumplirá esa función con la solidez y la prudencia que se requieren ejercer desde el más alto tribunal
de nuestra República. Así lo ha estimado la Corte Suprema, al incorporarlo en la cinquiena con la más alta votación de los 5 candidatos incorporados en esta nómina. Así lo ha considerado también el presidente de la República, al estudiar detenidamente su trayectoria y su integridad y finalmente al postularlo para este cargo. Así lo valoran también los jueces, sus pares, quienes lo reconocen como a uno de los suyos. En efecto, ha sido muy destacada la actuación de la Asociación Nacional de Magistrados, quien rechaza los conceptos que se han esgrimido en su contra a propósito de esta nominación, considerándolos, comillas, inaceptables. Y respalda su probidad y su historia como juez, reconociendo en él a una persona intachable. No es menor esta apreciación al provenir del gremio que representa jueces y juezas del país. Así lo entienden también numerosos abogados, que en estos días han hecho oír su voz en forma espontánea, reaccionando ante quienes han expresado su negativa al nombramiento de Raúl Mera como titular de la Corte Suprema. Abogados de diferentes lugares donde el ministro Mera ha actuado como juez y que tienen diversas miradas jurídicas o políticas, han manifestado su total apoyo a esta designación, rechazando las críticas formuladas por algunos por no corresponder ni a la verdad ni a su trabajo judicial. Asimismo, en su favor se han pronunciado el Colegio de Abogados, exministro de la Corte Suprema, abogados integrantes de la misma, y también lo ha hecho en forma expresa el presidente de esta corporación, don Guillermo Silva, en una entrevista aparecida en un medio, en donde se refirió precisamente a este debate. Y por estas consideraciones, así también, señor presidente y estimados integrantes de esta comisión, esperamos que resuelva el Senado de la República, actuando en el mejor interés nacional, aprobando el nombramiento del ministro Raúl Mera en la Corte Suprema. Queremos agradecer este tiempo que nos han brindado. Acompañaremos una serie de anexos que permiten recoger las declaraciones de los jueces, abogados, etcétera, que se han publicado en estos días y que se siguen publicando, porque hemos visto cómo con bastante frecuencia, espontáneamente, en distintos medios se han pronunciado respecto de este juez, su trayectoria, su valor, el hecho de haber estado siempre en regiones, ha permitido que en cada una de ellas deje una huella imborrable y que ha hecho que desde esas regiones surja no solamente su apoyo, sino que una cierta preocupación por algunos juicios y comentarios que se han hecho por algunos que quieren obstaculizar el justo reconocimiento que merece Raúl Mera para que por su trayectoria pueda ascender a nuestro máximo tribunal. Muchas gracias, señor presidente. Quedamos a su disposición por alguna inquietud que ustedes adicionalmente quisieran manifestar. Muchas gracias, señor ministro. Le agradezco su completa exposición. Pero estoy seguro que vamos a examinar todos los antecedentes que usted nos ha entregado ahora y los documentos que nos haga llegar para tomar la mejor decisión a este respecto. Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer alguna consulta o algún comentario adicional. Don Víctor Pérez, presidente, quiere intervenir. Senador Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Junto con saludar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quisiera valorar la contundente exposición que nos ha hecho respecto a los fundamentos que tuvo el presidente de la República para presentar al Senado como candidato a miembro de la Corte Suprema al juez en cuestión. A mí me parece que de las palabras del ministro yo quisiera rescatar un elemento que a mí me parece fundamental tener presente. Nosotros nosotros requerimos, el país y la justicia lo hace con especial importancia,
jueces con opinión jurídica propia. Yo creo que eso es la base de una justicia que le dé garantía a los chilenos y chilenas de que la administración de justicia va a estar al servicio de la ley, va a estar al servicio de los principios y valores constitucionales que informan nuestro ordenamiento jurídico. Opinión jurídica propia. Y creo que del relato del señor ministro de Justicia, el candidato al cual vamos a analizar todos y cada uno de sus antecedentes, resalta de una manera muy especial esa opinión jurídica propia. Creo que a mí me parece que eso es un elemento esencial. No hay duda que en el nombramiento de cualquier persona salen opiniones encontradas, cuestionamientos. Pero en el caso de un ministro de la Corte de Apelaciones, en el caso del ministro de la Corte Suprema, me parece extraordinariamente peligroso que se pueda imponer como criterio el hecho de que algún sector de la ciudadanía, algún grupo de la ciudadanía, no les gusta algún tipo de fallos. Ese criterio de imponerse nos va a enfrentar a una situación mucho más peligrosa. Que los jueces, los ministros, al dictar los fallos, empiecen a pensar en no desagradar o en agradar a un determinado sector de la ciudadanía. Hay países que han vivido y están viviendo eso, y es extraordinariamente complejo y se pierde absolutamente lo que es la independencia de los tribunales de justicia. Los fallos responden a hechos precisos y concretos, y muchas veces los hechos son absolutamente distintos de un fallo en otro. Por eso lo que importa son los criterios y la opinión jurídica que un determinado juez hace referente a eso. Lo que nos ha entregado al juicio el ministro de Justicia es algo extraordinariamente sólido, robusto, para acreditar que estamos frente a un juez que tiene una opinión jurídica propia y que no va a renunciar a ello en pos de agradar a un determinado sector o a una determinada autoridad. Creo que lo que se nos ha relatado con respecto a la situación de Punta Arenas es evidente, y por lo tanto creo que nosotros deberíamos analizar en conjunto y de una manera sistemática todo lo que ha sido la carrera judicial de Jornera para poder en definitiva resolver. Pero que sí quería emitir ese juicio ante la sólida exposición que nos ha hecho el ministro Larry. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Rincón. Gracias, presidente. Perdón, pero está en dos comisiones a la vez. Está en mi comisión de Economía, donde estábamos viendo un proyecto de turismo y además escuchando a los trabajadores de casinos, que es un tema no menor, presidente, y que deberíamos abordar con los colegas. Varias cosas, y perdón si me repito en alguna pregunta o en alguna de las cosas que haya dicho el ministro, pero yo creo que es mejor repetirme a que no se pregunten. Durante todo este tiempo hemos recibido todo tipo de comentarios, mensajes, cartas, publicaciones, algo de lo que decía el senador Víctor Pérez respecto de lo que nos está pasando, ¿no? en el país, en el mundo, respecto de la emisión de opiniones. Pero más allá de eso, y puedo decir que yo al menos creo que no pueden haber linchamientos públicos ni descalificaciones de las personas si no hay pruebas y hechos ciertos, contundentes y que nos permitan hacer o emitir opiniones que de verdad puedan definir nuestros comportamientos, nuestras conductas y, por cierto, la toma de decisiones, más aún en el Senado de la República. Y en esa línea, a mí me gustaría saber, presidente, si se han aclarado, porque alcancé a escuchar al ministro en alguno de los puntos, el tema Puchuncaví, por ejemplo, pero tenemos otras cosas que nos han llegado desde el punto de vista de personas que sufrieron tortura y que hoy día expresamente han pedido que no se nombre al ministro Mera.
Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión de él en estas materias y si se analizaron cada una de ellas en detalle, presidente, porque creo que al final del día tenemos que objetivizar las cosas y no nos podemos quedar por los rumores o lo que se diga respecto de una persona, sino que por las cosas ciertas. Yo algunas las conversé directamente con el ministro cuando me llegaron y lo hice a nombre de la bancada, como jefa de bancada, de manera responsable, porque me parecía que era lo que correspondía, y de hecho hablé con su asesor, el señor Meri, al que tengo el gusto de conocer porque trabajó conmigo cuando yo era intendente, tengo la mejor opinión de él. Entonces, sí me gustaría saber si respecto de las cosas que han circulado, se analizaron todas en la comisión, no se han analizado, si hay respuesta o no hay respuesta. Eso, presidente, porque creo que tenemos que tomar una decisión objetiva. Bueno, yo creo que el ministro ha dicho, ha entregado los argumentos respecto de ese tema, pero si le voy a ofrecer la palabra, en todo caso, si quiere agregar algo. Yo estoy de acuerdo con la idea de que nosotros tenemos que examinar todos los antecedentes. Aquí se requiere conducta irreprochable. Y sin embargo, creo también que es cierto que así como nosotros vamos a pesar unos argumentos a favor y otros argumentos en contra para tomar una decisión, eso es lo que siempre a lo que siempre se enfrenta un juez. En saber si realmente las pruebas que se le han entregado o la información que tiene le permite formarse una convicción, más allá de toda duda de la responsabilidad o no responsabilidad de una persona. Tanto este es un terreno bastante delicado. Yo creo que probablemente la solución o la definición debe ser sopesar la carrera de un juez en su totalidad. Y yo espero que podamos hacer eso con la mayor objetividad posible. Pero, señor ministro, si usted quiere decir algo, le ofrezco la palabra. Presidente, yo creo que las palabras que han manifestado los senadores que han intervenido, tanto la senadora Rincón como el senador Víctor Pérez, nos ayudan a avanzar en lo que usted señala, la necesidad de tener fundamentos serios para poder emitir juicios exactos y no apresurados. Y efectivamente la senadora Rincón ha hecho presente las inquietudes. El propio ministro Mera, que va a concurrir próxima sesión, entiendo que es este próximo viernes, va a poder dar cuenta más específica de otras inquietudes que puedan surgir, y yo me he hecho cargo de las inquietudes de materias de derechos humanos y en materias ambientales, que han sido las más significativas. Y respecto de la inquietud que ha preguntado ya más específicamente la senadora Rincón, quisiera pedirle, ya que ella conoce a don Héctor Meri, que él pudiera entregar más antecedentes al respecto sobre esta situación en particular que a ella le inquieta. Muy bien. ¿Qué le parece, presidente? Sí, como no, presidente, como no, señor ministro, señor Meri, con todo gusto. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la referencia cariñosa de la señora senadora Rincón. Creo que no me merezco tanto, pero es totalmente recíproco. Fue un agrado trabajar con usted también hace varios años atrás. Y las preguntas que se han formulado y algunos cuestionamientos que han aparecido en medios se pueden sintetizar en algunas materias a las que ya hizo referencia el señor ministro, como los recursos de protección en materia del complejo industrial Punchucaví Ventana. No vamos a abundar en eso. Punta Arenas tampoco vamos a ahondar en eso, pese a que no fue presentado como crítica en su oportunidad. Sí, de Puchuncaví Quintero podemos decir que la Corte Suprema, sin compartir los fundamentos de la Corte de Valparaíso en decisión de mayoría, revocó y acogió el recurso, y de eso no se siguió ninguna consecuencia, ni por mucho disciplinaria, ni correctiva, sino simplemente se trató de un desacuerdo entre una corte y su superior jerárquico, cosa que es bastante común y corriente en la práctica jurisprudencial. Sobre una materia que apareció publicado en un portal de internet, en un medio de comunicación masivo, que hacía referencia a una condena que la negativa de otorgar beneficios a una mujer que había sido condenada por el homicidio de un hombre con quien convivió y se había aprovechado sexualmente de ella. Una cosa es lo que se publica en el medio y otra cosa es el rastreo de la verdad judicial que logró establecerse ahí. Efectivamente,
se trató de una sentencia, la nota de prensa es muy escueta, no informaba absolutamente nada, ni de identidad, números de rol, pero pudimos dar con el dato. Se trata del recurso de amparo que dedujo la Defensoría Penal Pública en favor de Génesis Constanza Cerda Santibáñez, sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la que igual participó el ministro señor Mera, en la cual no se le otorgaron los beneficios de la ley 18.216 a la recurrente. Esa decisión fue objeto de un recurso de amparo, cosa totalmente inusual, porque el amparo habitualmente no se deduce contra sentencias dictadas por la propia Corte. La Corte de Valparaíso lo rechazó en decisión unánime, rol 424-2018. Esto fue apelado y la Corte Suprema revocó y terminó acogiendo el recurso y concediendo los beneficios a la solicitante. Apelación de amparo Corte Suprema, que fue el rol 16.957-2018. ¿Qué vale la pena agregar a este respecto? Dos cosas. Primero, que la de la Corte Suprema fue una decisión, lejos de unánime, fue una decisión dividida. Y segundo, que no se trató, como se ha pretendido, de una desobediencia a lo que había resuelto el Tribunal Constitucional, sino del examen que hizo la Corte de Valparaíso en apelación. Estimó que no se reunían los requisitos porque los parámetros que indica la ley 18.216, a su entender, no permitían conceder el beneficio para la solicitante. El amparo fue rechazado en primera instancia, acogido por la Corte Suprema, entonces en decisión dividida. Nunca existió discusión acerca de que la mujer había participado en el hecho ni en la participación. No se trató del juzgamiento de una persona inocente o entrar a la cárcel de una persona inocente, no simplemente si se concedían o no beneficios determinados. La razón por la cual, en este caso, la distinta valoración que hizo la Corte Suprema del informe social en esa causa no puede ser considerado como un obstáculo o una falta disciplinaria, sino simplemente un desacuerdo entre la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones que se resolvió por esa vía. ¿Qué otras críticas ha habido respecto de resoluciones incidentales pronunciadas en recursos de protección en materias relacionadas a desórdenes públicos que motivaron la deducción de recursos de protección contra decisiones de restricción de la libertad personal por toques de queda o por el empleo de balines o en ese sentido? Aquí, en esta materia, hemos identificado unas 54 o 55 sentencias de cortes de apelaciones y de la Corte Suprema, que en los casos que llegaron por la vía de la apelación, y el criterio generalizado de los tribunales superiores era la inadmisibilidad o el rechazo de estos recursos. Las decisiones de que participaba el señor Mera, que corresponden a casos muy por debajo del número que mencionamos, han sido la tónica general en estas materias. En el denominado estallido social se han reducido muchos recursos de protección. Uno solo prosperó por la vía de la infracción del 19 número 7, pronunciado por la Corte de La Serena, y esa sentencia fue revocada por la Corte de Suprema, que terminó rechazando el recurso, razón por la cual tampoco divisamos ahí que exista un motivo como para levantar un punto a este respecto. Para cerrar, me gustaría consignar una circunstancia que se refiere a una causa de derechos humanos que se refiere a Mario Acuña, entonces fiscal militar de la Corte en Iquique, quien fue fue juez del crimen y fiscal militar en el año 1973. En 1990, siendo juez de letras en Iquique, don Raúl Mera lo sometió a proceso por el autor de secuestro seguido de homicidio de personas que fueron conducidas a campamentos de Pisagua. La razón por la cual, y la razón que se tuvo presente en esa época, estamos hablando de 1990, dice relación con que ya en ese tiempo el juez Mera consideraba que los tratados internacionales merecían directa e inmediata aplicación sin necesidad y desafió el valor jurídico, por lo tanto, del decreto ley 2191, ley de amnistía. De ese proceso nunca más se supo, porque no hay rastro de que en los archivos judiciales se hubiera encontrado. Simplemente eso dio paulo a que el expediente no apareciera, sino que hasta varios años después se desactivara y otros jueces y otros ministros en visita
inició la investigación y pronunció sentencias condenatorias que han sido, en ese caso, aplicadas siguiendo los criterios de Almonacid Arellano, que es lo que se ha hecho referencia al ministro en abundancia. Los casos entonces que podemos mencionar son Puchuncaví, el recurso de amparo de Valparaíso, los del estallido social, y Pisagua son aquellos que vale la pena mencionar en esta audiencia. No sé si senadora Rincón ha dado respuesta a su pregunta. Sin audio. Su micrófono, presidente, está sin audio. Presidente, está sin audio. Y bueno, muchas gracias por la explicación. Muchas gracias, señor ministro, por esta completa presentación. Como dice usted, vamos a conversar la próxima semana, entiendo, con el señor Mera, y seguramente ahí se aclararán algunos otros puntos que se quieran aclarar. Por ahora voy a preguntar si hay alguien alguna otra pregunta, alguna otra intervención que hacer, y si no, darle la palabra al secretario para que nos diga cómo continuamos en esta. No, presidente, yo creo que el resto tendremos que preguntárselo al ministro en la próxima audiencia. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor presidente, la Comisión de Constitución tiene un procedimiento definido para tramitar los procesos de postulación de candidatos a la Corte Suprema. Una vez que se presentan por el Ejecutivo, el candidato al Senado, se remiten una serie de oficios, tanto al Gobierno, a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso en este caso, se piden informes a la Biblioteca del Congreso Nacional y se abre un espacio para que los ciudadanos puedan hacer llegar sus opiniones sobre la nominación formulada. Uh-huh. Todo eso ya se hizo. Uh-huh. y se reunieron esos antecedentes y se les han remitido el día de ayer a los miembros titulares y durante la mañana de esta sesión a los integrantes que han concurrido a la celebración de esta primera sesión. De acuerdo con el reglamento que rige esta materia, hay a lo menos 2 sesiones. Una primera, que es la que hemos celebrado el día de hoy, para escuchar al ministro de Justicia, quien a nombre del gobierno presenta al candidato y responde las preguntas que formulan los senadores. La segunda sesión es para recibir formalmente al candidato, quien hace la presentación correspondiente y también tiene la oportunidad de responder las inquietudes y planteamientos que puedan formular los senadores que integran la comisión o los demás que quieran asistir a dicha sesión. Originalmente, señor presidente, señores senadores, estaba programada una sesión para este día, para el viernes de esta semana. Pero dado que se ha convocado a una sesión especial de Congreso Pleno para rendir cuenta de la labor realizada por el Congreso, se ha determinado que suspender esa sesión, la que se realizaría el próximo miércoles 29, para escuchar y recibir a don Raúl Mera, candidato propuesto por el presidente. Se abre un espacio también para que ustedes puedan estudiar los antecedentes que ha presentado hoy día el Ejecutivo y los demás documentos y presentaciones que han hecho los particulares. Esa será la oportunidad en que ustedes podrán... Solo una pregunta, señor secretario. Después de ese trámite, ya no queda absolutamente nada más que hacer que llevarlo a sala, ¿no? Sí, presidente. Excepcionalmente, la comisión podría acordar, después de escuchar al ministro candidato, realizar otra sesión. En algunos casos se ha producido una tercera deliberación, pero en la segunda sesión, al final de la segunda sesión, podrían ustedes tomar la resolución. Con lo cual termino, presidente, por lo cual la sala del Senado debiera pronunciarse en una sesión especial, ya sea el lunes 3, el martes 4 o el miércoles 5 de agosto, la cuestión planteada. Eso, presidente. Entonces, vamos a acordar tener la reunión del miércoles 29, citando ayer el señor Mera, y ya la comisión decidirá si requiere otro trámite esa misma semana, y si no, fijar la votación, como ha dicho, de acuerdo con la presidencia del Senado, fijar la sesión especial para antes del 5, del miércoles, a más tardar el miércoles 5 de agosto para la votación. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, presidente. Bueno, señor ministro, una vez más, muchas gracias por su paciencia y por su interés.
y esperamos que podamos tomar la mejor decisión sobre esta materia, sin otro tema que tratar, cumplido el objetivo de esta reunión.